significar algo que llamamos en español sustantivo. Eclesía, kaleo significa llamar. Entonces, cuando las personas dicen la preposición ek con K, normalmente define una salida de algo. Por eso dice, cuando salieron del agua, fue del lugar donde salieron. Entonces las personas dicen, kaleo significa llamar y ek significa salir, entonces significa los llamados fuera. Y usted busca un diccionario, y un diccionario secular de la Biblia, un diccionario, no un léxico, le va a decir, la palabra eclesía significa los llamados fuera. Y luego lo van a alegorizar el término y le van a decir, la iglesia son los llamados fuera del mundo. La iglesia son los llamados fuera del pecado. No es cierto eso, hermanos. La palabra eclesía nunca significa los llamados fuera. Ese significado que le dan está basado en una raíz. Pero esa raíz, hermanos, significaba salir de tu casa o de cualquier lugar para ir a un lugar donde todos se reunían. Por eso es que era salirse, como hicieron ustedes el día de hoy. ¿De dónde salieron ustedes, hermanos? Esto están haciendo. Ustedes están haciendo lo que la palabra eclesía significa. Salieron de su casa para ir a un lugar definido. Y ese lugar definido es este. Ahora, la palabra eclesía, hermanos, significa principalmente reunión o asamblea. Apúntele, por favor. Significa principalmente reunión o asamblea. Esto es muy importante, hermano. Quisiera casi empezar con palitos y paletas, palitos de paletas el día de hoy para explicarle con detallitos, porque cuando usted entienda esta parte, usted va a ver, hermanos, que cuando una persona cree que no necesita la iglesia, usted pueda decir, usted es una iglesia sin iglesia, y va a ver la total contradicción que hay en esa expresión. Se dice en una imagen en internet, hay cristianos sin Cristo y cristianos sin iglesia, así dicen en internet, no sé por qué. El asunto es, hermanos, que cuando entendemos que la palabra iglesia significa asamblea o reunión, dígame usted, hermano, si una persona que no se reúne es una iglesia. Si la palabra que se usó para definirnos es una reunión, una palabra que no se reúne es una iglesia. Es una total contradicción. Hay un canto que dice, no me importa la iglesia que vayas, si detrás de la cruz estás tú. No me importa, dice ese canto. En otros lugares lo cantan de otro modo. Si nos importa la iglesia que vayas, hermanos. Tú eres la iglesia. Y el lugar al que vas es una asamblea. Si no te importa la iglesia que vayas, vas a ver qué enorme contradicción hay. Van a ver ustedes ahorita más adelante cuántos errores hay detrás de esas cosas. Y cuando no somos maduros, cuando somos niños en Cristo, no sabemos definir todas esas cosas ni tomar decisiones, porque para nosotros no hay consecuencias, no es importante. Entonces, originalmente la palabra iglesia significa asamblea o reunión. Las demás definiciones las voy a ir dando mientras vamos estudiando la Biblia. ¿Les parece? Ahora, lo que Jesús va a definir como iglesia no existe sino hasta después de la muerte de Jesús. En el ministerio de Jesús no había iglesia, hermanos. Sí existía la palabra iglesia, pero en el ministerio de Jesús no había la iglesia del Nuevo Testamento. Le voy a explicar más adelante por qué, y usted va a tener muy en claro que no existía. Lo primero que ocupaba para que hubiera una iglesia es apóstoles. ¿Hasta cuándo son apóstoles los apóstoles? Hasta que Jesús resucita y los envía. Y todo eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es que cuando usted quiere leer la iglesia en el Antiguo Testamento, solo la va a leer profetizada. Pero usted no puede decir que Israel era la iglesia. Israel era una asamblea, pero no la iglesia del Nuevo Testamento. Para ser la iglesia del Nuevo Testamento hay otras especificaciones que nosotros vamos a aprender el día de hoy. En los evangelios, hermanos, la palabra iglesia solo se halla en 2 lugares, y el único que lo tiene es el evangelio de Mateo. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan utilizan la palabra iglesia en el sentido para la iglesia del Nuevo Testamento. La palabra iglesia solo aparece en 2 lugares, hermanos.
El primer lugar en el que aparece es Mateo 16, 18, que fue el primero que leímos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El segundo lugar donde aparece la palabra iglesia es en Mateo 18, 17. Si tienes problemas con un hermano y él no entiende, traiga 2 testigos. Si no entiende, aún con los 2 testigos, ve, dilo a la iglesia. Son los únicos lugares. Aparece solo 3 veces en el Evangelio de Mateo. Pero en el libro de los Hechos, que es el libro en el que más aparece la palabra iglesia, aparece 23 veces. La palabra iglesia en el libro de los Hechos aparece 23 veces. O sea que la iglesia fue establecida hasta el libro de los Hechos, que es donde se narra el establecimiento de la iglesia. De ahí en más, el segundo libro donde más aparece la palabra iglesia es Primera Carta a los Corintios. ¿Cuántas veces creen que aparece la palabra iglesia en Primera Carta a los Corintios? Si en Hechos aparece 23 veces, ¿cuántas creen que aparece en Primera Corintios? 22 veces, hermanos. O sea que le gana el libro de los Hechos solo por una. ¿Cuál creen ustedes que sea el tercer libro en el que más aparece la palabra iglesia? ¿Cuál se imaginarían ustedes? Piénsenle un poquito, porque se van a llevar una sorpresa. ¿Cómo lo supieron? Sí, Apocalipsis es el tercer libro donde más aparece. 20 veces aparece la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis. Y de ahí les puedo dar todos los libros. En 2 Corintios aparecen 9 veces. En Efesios aparecen 9 veces. Y así, después les voy a decir todas esas cosas cuando se necesiten. Ahora, hermanos, solo hemos definido que la palabra iglesia significa asamblear o reunión. Pero hay 2 cosas muy importantes que nosotros ocupamos saber acerca de la palabra iglesia. Hay 2 cosas muy importantes, hermanos. La primera de ellas, existe una iglesia universal. Eso es lo primero que usted ocupa saber. Existe una iglesia universal. Mateo 16, 18, por favor. Vamos a leerlo. Dice Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No voy a explicar el texto si la iglesia católica tiene razón en Pedro o lo que sea, porque no es el tema, y no tiene razón, tú eres en este texto. Solo quiero que veamos aquí la palabra iglesia. Note por favor con atención que en este pasaje el Señor Jesucristo hace una promesa. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando Él hace una promesa, esa promesa es a tiempo futuro, porque el verbo está en futuro. Dice edificaré, lo que quiere decir que en el preciso momento que Jesús está hablando, la iglesia no está presente, porque apenas la va a edificar. ¿Se entiende, hermanos? Entiendan muy bien esto, porque es muy importante, hermanos. La palabra iglesia aquí, hermanos, está identificando a un número singular. ¿Cuántas iglesias va a edificar Jesús? ¿Cuántas, hermanos? Apunte todo eso, es importante. Hace una promesa. La iglesia no está en el tiempo de Cristo, va a estar después. Y dice: edificaré. ¿Cuántas iglesias? Hay solo una iglesia. El hermano Jorge me preguntaba este miércoles: ¿qué dirías si una persona te pregunta, Yañez es la única iglesia que se va a salvar? Y le decía yo al hermano Jorge: voy a dar un tema acerca de eso, pero la información que voy a dar el día de hoy va a servir para responder esa pregunta y muchas otras preguntas que le hagan las personas. Todo esto, hermanos, nos va a tardar, porque hoy no voy a terminar el estudio, va a continuar la siguiente semana y así vamos a ir. Pero no me voy a ir moviendo hasta que no quede bien claro y usted absorba los conocimientos y los use para juzgar hechos concretos. De nada sirve que usted aprenda, hay una sola iglesia, y luego yo le pregunto: hermano, vamos a ver si pasa el examen, ¿cuántas iglesias hay? ¡Una! Y luego ya después, cuando usted ande allá afuera en el mundo y luego esté platicando con otros que también son cristianos, y luego digan usted: oye, ¿tú qué piensas acerca de la iglesia? Y luego, como nunca aprendió uno, dice: pues yo pienso que Dios va a sacar cristianos de todas las religiones del mundo. ¿Nunca aprendió que Cristo nomás tiene una? Entonces no es nomás aprender, es aprender eso para aplicarlo. Si Cristo solo tiene una iglesia, ¿por cuál iglesia va a venir? Por la que Él tiene. La que no es su iglesia no va a venir por ella. Así es que cuando usted dice: Cristo va a sacar de todas las religiones, ¿serán los testigos de Jehová la iglesia?
iglesia de Cristo? Sí, entonces ¿qué hace uno aquí? ¿Serán los católicos la iglesia de Cristo? Sí, entonces ¿qué hace uno aquí? Vea la total contradicción que hay. No, yo creo que Dios también va a salvar de los católicos. No, yo creo que Dios también va a hablar de los testigos de Jehová. No, yo creo que Dios también va a sacar de los mormones. Y empecé por las religiones más contrastadas, porque si usted le pregunta a un evangélico cuáles son las religiones peores, inmediatamente le va a decir católica, testigos de Jehová y mormones, porque son las que tienen más herejías. Pero de ahí no va a seguir con bautistas, pentecosteses, luteranos, porque va a decir, no, yo tengo familiares bautistas. Hermanos, cuando yo digo Cristo tiene una sola iglesia, y cuando Cristo dice edificaré mi iglesia, está diciendo que solo tiene una, y esa iglesia es universal. Esa iglesia es universal. Esta es la primera parte que usted tiene que entender. Entonces no quiero que solo se aprenda, tiene una iglesia y pase el examen, calificación, sí lo pasó. No, quiero que lo aplique, porque cuando usted aprende algo tiene que aplicarlo en las áreas que lo va a ocupar. Lo primero que usted ocupa saber es que Cristo tiene una iglesia y es universal, solo tiene una. En este sentido, la iglesia son todos los suyos que hay en el mundo, desde el día que comenzó la iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas habrá ganado nuestro Señor hasta el día de hoy? No lo sé. Dice 2 Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que, no recuerdo bien la frase que sigue, el que nombra el nombre de Cristo o algo así, dice 2 Timoteo. Los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. ¿El que qué? Los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor. En fin, el hecho es ese, hermanos. Yo no sé cuántos hay en el mundo del Señor. Si usted viene y me pregunta, oye, ¿cuánta gente tiene Cristo ahorita en el mundo? Yo no lo sé. ¿Conoce el Señor a los que son suyos? Porque esta es la parte importante. Aquí hay un montón. Bueno, hoy hay un poco menos, pero ¿cuántos de ellos sí van a ir con el Señor? Usted y Él lo saben, porque si usted tiene una mala relación con el Señor, usted sabe que el Señor no está feliz con usted. Entonces, no hablamos de montón, todos, y luego me dice el Señor, oye, ¿por qué todos? ¿No me viste a fulano que no me obedece? Todo eso es importante, hermanos. Entonces, Dios conoce quién está haciéndole fiel y quién va con él, pero usted también lo sabe, porque Dios le hizo una promesa. Si usted falta a la promesa, usted sabe que está dudando de su situación, porque faltó a la promesa. O sea, la salvación no es un hecho ambiguo en el que no sé si soy salvo, y está la gente ahí toda temerosa todo el tiempo. No, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, el que creyera y fuera bautizado, ¿qué dice? Yo lo soy, pero cuando yo le fallo al Señor, entonces yo digo, ay Señor, ¿por qué? Porque hay una condicional, hay que ser fiel hasta la muerte. Seguimos, hermanos. Vaya por favor a Hechos, capítulo 9, verso 31. Hechos 9, 31. Hechos capítulo 9, verso 31. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Y luego dice Galilea y Samaria, y eran edificadas. Permítame nada más considerar una sola cosa, hermano. Oikodomeno. Ok. Solo eso quería considerar. La palabra iglesia en este versículo no es plural. El texto griego no dice entonces las iglesias, dice entonces la iglesia. Así dice. Les voy a leer otra versión. Aquí tengo una versión, por ejemplo, que se llama la Biblia de nuestro pueblo. Dice: la iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz y se iba construyendo. Y luego dice otra versión que tengo aquí. Esta versión se llama Current, permítame ver cómo se llama, no me dice aquí, revisión actualizada de Marciano Villanueva. Dice: la iglesia mientras tanto. Se digan que todas dicen la iglesia, y sigo aquí con otra versión y dice: entre tanto la iglesia gozaba de paz, entre tanto la iglesia gozaba, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz.
Aquí la palabra iglesia se usa en modo singular, no plural. La Reina Valera la tradujo plural, pero en el texto griego es singular. En este sentido, se puede decir que la iglesia son todos los lugares donde todas las personas que se reúnen el primer día de la semana. O sea, la iglesia son tanto los de Judea como los de Galilea y como los de Samaria. En ese sentido hay una sola iglesia. Se usa de manera singular. La iglesia está en Monterrey, la iglesia está en Guadalajara, en San Luis Potosí. Pero luego después, cuando nosotros seguimos estudiando la Biblia, nos damos cuenta que aunque aparece la palabra iglesia en singular, yo edificaré mi iglesia, y la iglesia tenía paz en Samaria, Judea y todo lo demás, después empezamos a encontrar nosotros que, hermanos, aparece en forma plural también. Por ejemplo, Romanos 16:16 dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Y esta es la parte en que la gente se pierde. Aquí es donde la gente falla. En primer lugar, hay una iglesia universal, existe, y luego hay una iglesia local. Cuando la Biblia utiliza el plural para la palabra iglesia, habla de la iglesia local, porque la iglesia universal no puede estar reunida en un solo lugar, nunca puede. Imagínense que tendríamos que reunirnos con los hermanos que están en España. Imagínense que toda la iglesia de todo el mundo se reúna en un solo lugar. No se puede. Ni eso sucedió en el primer siglo, ni eso sucede ahora. Pero la segunda cosa que usted va a aprender es que la única expresión visible de la iglesia universal es la iglesia local. ¿Cómo decirlo de alguna manera que se entienda más claro? La iglesia universal no tiene organización. No existe la iglesia universal como visible y organizada. Solo existe la iglesia local. ¿Por qué le llamamos iglesia local? Porque responde a una localidad. Mire, vamos a ver varios textos, por favor. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en ¿dónde? Aquí habla de una iglesia local. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Ahora, hermanos, fíjese bien. Una localidad va a definir a la iglesia. Y si una localidad va a definir a la iglesia, entonces existe solo la iglesia local como visible. Nosotros nunca vamos a ver a la iglesia universal reunida. La vamos a ver en los cielos, pero ya vamos a vivir todos juntos. Pero aquí en la tierra solo existe la iglesia local visible. La iglesia universal no es visible. Cuando aprenda esto va a aplicarlo ahorita a una cosa que le voy a enseñar. Ahora vaya a Hechos 11:26. Hechos 11:26, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Ahora, hermanos, ¿qué iglesia es con la que se congregaron Pablo y Bernabé? Lea el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese ¿hasta dónde? Antioquía. Y dice el 23 en adelante: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿De dónde, hermanos? De Antioquía. Vea cómo la palabra iglesia va tomando la localidad a la que va perteneciendo, y entonces se habla de la iglesia local. Esto va a ser muy importante. Por eso es que en este sentido Romanos 16:16 puede decir: os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí viene una pregunta: ¿por qué, si Jesús tiene una sola iglesia, el apóstol Pablo dice iglesias de Cristo? Ya le di información, tiene que saber responder eso. A ver, uno solo. Muy bien, esa es una buena respuesta. ¿Por qué más, hermanos? Pueden dar una respuesta sinónima a la que la hermana da. Porque cuando dice iglesia se refiere a cada una de las
localidades donde la iglesia universal está establecida. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Sí, ahorita vamos a ver eso. Todavía no quiero llegar a esa imagen. Vamos a llegar a esa imagen para que ustedes me enjuicien algo. Ahora, hermanos, la iglesia local entonces se distingue de la iglesia universal en muchas cosas. Y es aquí donde voy a hacer la siguiente pregunta. Fíjese bien. La iglesia católica funciona de esta manera. Fíjese cómo funciona. La iglesia católica tiene iglesias en todo el mundo, pero tiene una sede. ¿Dónde está la sede de la iglesia católica? Fíjese bien. Ahora, Roma, hermanos, ¿qué hace con los demás lugares? Manda, recibe dinero de esos lugares, pone estatutos, gobierna a todas las demás iglesias. No solo hace eso, la iglesia católica tiene una autoridad que manda a todas las otras iglesias. Ahora, cuando yo leo el Nuevo Testamento, lo que nosotros encontramos es esto. Cristo tiene muchas iglesias locales, tiene una sola iglesia universal, solo una, pero tiene muchas iglesias locales. Como iglesia universal, cuando decimos una es porque se distingue, o sea, tienen las mismas características las locales para que sean de parte de Él. Existe la iglesia en Jerusalén en el libro de los Hechos, pero la iglesia en Jerusalén no es la iglesia en Antioquía. ¿Por qué sabemos que la iglesia en Jerusalén no es la iglesia en Antioquía? Porque están en diferentes lugares, y Antioquía y Jerusalén no es el mismo lugar. Alguno dirá, eso es obvio. A ver, hermano, eso es obvio. ¿Por qué la otra semana te fuiste a otra congregación si esta es tu iglesia local? ¿Verdad que no es tan obvio? ¿Ya ven? Suena bien obvio, pero lo que no quiero que se aprendan las cosas. Quiero que las aprendan y las apliquen. Y van a ver ustedes por qué. Corinto no es Jerusalén. Allí hay una iglesia local. Igual en Éfeso, Tesalónica y Filipos. Cuando la Biblia habla de ello, cada iglesia local es única en el sentido, hermanos, de que está en una localidad diferente a los demás, pero no solo en ese sentido. Vamos a ver los demás sentidos, contextos bíblicos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Pero ¿a poco Cristo puede ser cabeza de Jerusalén, de Antioquía y de Corinto al mismo tiempo? ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Porque existe una iglesia ¿qué? Universal. Pero cuando la Biblia dice a los corintios, nada más, les dice, ¿ustedes son del cuerpo? O sea que ellos no. Porque también le dice a los romanos, ustedes son del cuerpo de Cristo, o sea que los de Tesalónica no. Entonces, ¿cuántos cuerpos tenemos? Uno. ¿Por qué? Porque Pablo habla de la iglesia. Siempre tienen que ver, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De la iglesia universal o de la iglesia local? Porque no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Porque una localidad es donde tú estás sujeto a tiempo y espacio. La iglesia universal no está sujeta a nada, a tiempo ni espacio, porque cuando Jesucristo dice, esta es mi iglesia, habla de todos los que hay en el mundo. Todos los salvos. Ahora, fíjese bien, en la Biblia solo existen iglesias locales. ¿Dónde está la iglesia universal? No es visible. No es visible en el sentido de que no se reúne en un solo lugar. Y antes de juzgar lo que les estaba explicando, vamos a ver varios textos. Miren, vaya por ejemplo a Romanos 16:5. Fíjese bien. Romanos capítulo 16, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, saluda también a la iglesia de su casa. Otra vez, saluda también a la iglesia de ¿dónde? La iglesia local, aparte, hermanos, de distinguirse de otras localidades, tiene un lugar conocido. ¿Dónde, hermanos, está el lugar de esta congregación? Lea el versículo anterior. Dice el versículo 3 y 4, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y luego dice el 4, que expusieron su vida por mí.
a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿De quién es la casa, hermanos? De Priscila y Aquila. ¿Dónde está la iglesia de la que Pablo habla? En la casa de Priscila y Aquila. Digamos que el domingo se levantaban los hermanos para ir a la iglesia. ¿A dónde iban los hermanos? A la casa de Priscila y Aquila. Imagínense que otro día los hermanos se levanten y vayan a la casa de Pancho. ¿Está ahí la iglesia, hermanos, en la casa de Pancho? No. Estoy hablando de este texto que estoy leyendo. No me saque ahorita otras cosas. Imagínense que los hermanos de la iglesia de Priscila y Aquila un día se levantan y se van a la casa de Pancho. ¿Está en la casa de Pancho la iglesia? No. La iglesia tiene un local, un lugar definido. Un día se pueden poner de acuerdo porque el gobierno nos quita este terreno y decir, nos vamos a otro local, pero ese local se va a volver un lugar definido. Vamos a ver más textos. Romanos 16:9. Romanos 16:9. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. No, este no es el versículo, va a ser el 19, permítanme. De todas maneras está en esta lista, solo que no apunte bien la cita. Es el 10, no es el 9, es el 10. Dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de... No, tampoco era. Alguien que lo lea mientras estamos buscando los otros textos. Alguien lea esa parte y busque, hay otro texto ahí donde se habla de la iglesia. Vaya a Colosenses capítulo 4, versículo 15, todos los demás, hermanos. ¿Sí es en el 16? Sí, eso saludan todas las iglesias de Cristo, pero no quería ese. Hay otro texto ahí que habla de la iglesia en su casa. ¿Es el 11? Dice, saluda a Herodión, mi pariente, saludala a los de la casa de Narciso. No, los cuales están en el Señor. No, dice iglesia en su casa también. Aquí tengo la cita. Dejen ver el texto griego, ya nos quitamos de problemas. Es Romanos. Sí, es el que leímos, ya lo leímos. A la iglesia de su casa. El 1 también. Es diaconisa de la iglesia. No es en este texto, hermanos. Apunté mal la cita. Va a ser en otra carta, aquí los tengo. Pero no quiero que nos perdamos mucho en eso. Vayamos a Colosenses, porque no tenemos mucho tiempo y vamos a... ¿Es el 23? Sí, es el 23. Sí, era el 23. Miren, dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Bueno, ese texto luego lo explico. Vayamos a Colosenses 4:15, hermanos. No es el texto que buscaba. Colosenses 4:15. A veces por estar escribiendo varios textos se me pasa algo, no es normal. Colosenses capítulo 4, versículo 15. Sí, es Colosenses 4:15. Dice la palabra de Dios, observen con atención, dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en ¿dónde? ¿En dónde está la iglesia de Ninfas, hermanos? En su casa. La iglesia no solo está definida por una localidad como Corintios, Tesalónica, Filipos, está definida por un lugar. La gente no dice el día de hoy, como yo soy la iglesia, me voy a ir a la casa de Francisco y ahí en la casa de Francisco hacemos la reunión. No, la iglesia siempre tiene una localidad definida. Hay una dirección. Usted lee en la Biblia la iglesia de los Corintios, pero usted no lee la calle y el número de casa, si es que había un número. Usted no ve y dice, la iglesia de los Corintios en la calle derecha, y usted baja por tal lado y llega a tal casa y ahí está la iglesia. No, pero era así. La gente cuando leía de la iglesia en Corinto y conocía el lugar decía, está hablando a los hermanos que se reúnen en tal calle y en tal lugar. ¿Se entiende, hermanos? Hay una localidad definida. ¿Dónde está su congregación local? A ver, dígame la dirección. ¿Cuántos se la saben? A ver. Gigantes 32, 95 o Demócrito número 15. Aquí está su congregación local. Imagínense que el hermano Daniel la semana que viene se va a otra congregación. ¿Vino a la iglesia? No fue a la iglesia. El hermano no fue a la iglesia.
Y van a ver ustedes las implicaciones que hay en ello. Vamos a seguir leyendo. Vayan a 2 de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. Segunda de Juan 1:10. ¿Ya lo tienen? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas, bienvenido. Ahora, en casa, hermanos, está hablando de una congregación. Lea el versículo 1, verso 1. Dice, el anciano a la señora elegida. Si la palabra señora es literal, habla de una mujer que tiene una casa y ella es adinerada y por lo tanto auspicia a la iglesia. Y luego dice, y a sus hijos, en este caso serían los que se reúnen ahí. Dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Dice el 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y luego ya le sigue escribiendo y le dice al final en el verso 10, le dice, si alguno viene a vosotros, o sea, a esa localidad, y no trae esta doctrina, la doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios mismo, que aquí los testigos de Jehová, si visitaran a la señora elegida, no los dejarían entrar, les dirían, no, tú traes una doctrina diferente a la que nosotros hemos creído, porque Hijo de Dios aquí era que se ponía en duda que Jesús era Dios, y toda esa doctrina la pueden leer en esta carta. Y dice el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas. ¿Por qué, hermanos? Porque andaban predicadores itinerantes que llegaban, vengo a la iglesia de la señora elegida, ¿estará por ahí la hermana elegida? Digamos que es su nombre. Sí está, hermana, ¿me da chance de predicar el domingo? ¿Quién es usted? Soy el hermano fulano, vengo de tal lado. ¿Qué doctrina trae? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, es Dios mismo? No, yo no creo eso. No, aquí no lo recibimos. Y es que los predicadores ambulantes ocupaban un lugar donde quedarse y donde comer. Entonces, cuando llegaban a ese lugar, a una iglesia local establecida, entonces ellos buscaban eso, hermanos. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, hermanos, que una iglesia local tiene que estarse protegiendo y no dejar entrar a cualquier persona. Hoy en día, hermanos, hoy en día vienen, por ejemplo, unos de la iglesia de Cristo en Oaxaca, por ejemplo, y llegan y luego el predicador, pues vino el hermano, no lo conozco, le dejo el púlpito. No. La iglesia local, como local, recibe, hermanos, su cuidado de los que están allí, de los que la van a proteger. Y si viene otro hermano de otra iglesia local, ¿lo conocemos íntimamente? ¿Qué hacían los cristianos para cuidarse entre ellos, aunque fueran de la misma iglesia? Se daban cartas. Mire la 3 de Juan, la carta que dan a uno que se llama Demetrio. 3 de Juan, capítulo 1, versículo 12. Es el mismo caso, hermanos. No explico con más detalle porque quiero que lleguemos a otros puntos. Dice, todos dan testimonio de Demetrio. Le dice Juan a Gallo, mira, Gallo, ¿puedes recibir a Demetrio? Todos dan testimonio de Demetrio. Y dice, y aún la verdad misma, híjoles, que la verdad misma dé testimonio de alguien es para sentirse feliz, porque es la palabra de Dios la que da testimonio de ti. Y luego dice, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es ¿qué? ¿Qué tenía que hacer Gallo cuando llegara Demetrio? Pásale, Demetrio, tienes una carta de recomendación. Aquí están las palabras de Juan. Si tú haces algo mal, ¿a quién voy a ir a reclamarle? A Juan. Por eso es que muchas iglesias hoy se tuercen, hermanos, porque no saben que como iglesia local tienen que protegerse. Tienen un lugar, pero también tienen una protección. Ahora, ¿quiénes son los que van a proteger a las iglesias, hermanos? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy y va a ser muy importante. Quiero que veamos otra cosa. 1 Corintios 14, 23 al 26. 1 Corintios 14, 23 al 26. Apunte todos los textos y repáselos en su casa. La siguiente semana vamos a volver a repasar varios de estos textos. 1 Corintios 14, 26. Jóvenes, pongan mucha atención. Apréndanse estas cosas para que cuando hablen con otros muchachos que se han ido y estén en una iglesia apóstata que no es de Cristo, les sepan explicar cuál es su pecado y por qué Dios no está feliz con él.
Yo recuerdo que cuando éramos jóvenes nosotros aprendíamos de la palabra de Dios y éramos buenos. La semana pasada que Omar hizo el juego de ¿cómo se llamaba, Omar? Esgrima bíblico, no encontraban el texto, muchachos. Para nosotros eso era un juego, pero que era bien común. Tienen que llenarse de la palabra, muchachos. Ustedes tienen muchas capacidades buenas. 1 Corintios 14, 23. Dice 1 Corintios 14, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, vean, ¿dónde se reúne la iglesia? En un solo lugar. Ahora, ¿por qué mencionarlo si eso es obvio? Porque va a hablar del desorden que ellos estaban causando al estar reunidos todos juntos. Y lo va a repetir en el verso 26. Miren, vamos a leerlo todo junto. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o sea, llega el momento de la reunión, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que están indoctos. O sea, si todos al mismo tiempo hablan, van a haber un desorden, pero todos están reunidos en un solo lugar. Y luego dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, y allí en el todos profetizan, más abajo va a decir todos, pero por turno, o sea, los que son profetas. Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y luego dice el 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando qué? Os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para... Hermanos, ¿dónde se reúne la iglesia? En un solo lugar. Y cuando se reúne la iglesia en un solo lugar y se va a enseñar algo, como ahora yo tengo la predicación, Juan Carlos tiene los cantos. ¿Quién le toca hoy el devocional de la cena? Nomás levánteme la mano. Josué tiene el devocional de la cena del Señor, y algunos van a estar en las acciones de gracias. Todo debe hacerse decentemente y en orden. ¿Pero dónde se reúne la iglesia? En un solo lugar. Cuando les decía la iglesia de la casa de Priscila y Aquila, todos se reunían en ese solo lugar. Cuando empieza el desorden es cuando los hermanos empiezan a decir, no, como yo soy la iglesia, me reúno donde se me pegue la gana. Y un día hacen su culto en su casa y dice uno, ¿cuántos mandamientos violaron al hacer eso? Ahorita vamos a ver más adelante que fueron muchísimos. Vea por favor 1 Corintios 16, 1. 1 Corintios 16, 1. Vaya apuntando, hermano, ahorita voy a hacer un repaso. Primera Corintios 16, 1. Dice, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Galacia es una región, pero en esa región hay varias iglesias, son plurales, hermanos, hay varias, o sea, varias congregaciones locales. Pero varias congregaciones locales tienen su localidad definida, aunque sea la misma región, tienen su localidad definida, de modo que yo tengo que definir cuál es mi congregación local. Yo soy parte de la Iglesia Universal, pero no soy parte de todas las iglesias locales. ¿O sí lo soy, hermanos? ¿A poco usted es miembro de la iglesia en Corinto? No. ¿Usted cree que hay iglesias en Corinto el día de hoy? Sí, sí hay. Hay iglesias en Roma, hermanos, de iglesias de Cristo. Ahora, fíjese bien, ¿eran los hermanos de Antioquía miembros de la iglesia en Filipos? No, no lo eran. Ellos eran parte de la iglesia universal, pero miembros de aquella iglesia local no lo eran. ¿Eran hermanos de los hermanos de la iglesia en Filipos? Sí, sí lo eran. Pero ¿por qué no decimos que eran miembros de esa localidad? Porque ellos viven ¿en dónde? En Corinto. ¿Y los otros dónde viven? ¿Es la única diferencia? No, que la localidad, la dirección de la iglesia es distinta. En Corintio puede haber estado en la calle que se llama Derecha, es la única que me acuerdo el nombre de calle en el libro de los Hechos, Vete por la calle que se llama Derecha. ¿Y qué más decía Daniel? Hay otra calle por ahí, ¿no te acuerdas? Lo que pasa es que lo usaban mucho en Alcance Victoria, por eso te preguntaba. Entonces es la única calle que me acuerdo, porque dice, por la calle que se llama Derecha. Digamos que ahí, aquí la iglesia en Corintio, que es en otro lado, pero en fin, está la iglesia en la calle que se llama Derecha, allá está en Filipos en la calle que se llama Izquierda. ¿Son la misma localidad? No, no son la misma, hermanos. No son la misma. Por ejemplo, yo conozco la dirección del CCC, el Colegio Cristiano del Centro, es, no me digas, ay, se me olvidó. Prolongación Vallejo, 2700, ¿verdad que sí?
Esa es la dirección del Colegio Cristiano del Centro, donde estudia Mixías. Y así, Jicotenca, ¿cuál es la dirección de la Iglesia de Cristo de Jicotenca, hermano? ¿No te acuerdas? 2135, dice la hermana Zarelli. Vean, tienen diferentes localidades. El hecho de que en Galacia haya varias congregaciones no son las mismas congregaciones. Está Galacia en la calle tal, Galacia en la calle esta, que hay diferentes regiones y pueblos también. Pero vean, hay otro texto. Vaya por favor a 2 Corintios 8:1. 2 Corintios 8:1. Este tema es casi de piedritas y palitos, hermanos. En serio. Pero luego fallamos en estos temas que son tan sencillos y andamos ahí confundiéndonos. Hermano, ¿por qué no vino la semana pasada? Sí fui a la iglesia. No, yo no lo vi. No, es que fui a otro lado. No, usted no fue a la iglesia. Usted se fue a otro lado. Y su iglesia no es aquella. 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de ¿qué? A ver, vamos a hacer un examen. ¿Cuántas iglesias conocen que había en Macedonia? Está bien fácil, hermanos. A ver, díganme una iglesia de un lugar. Rápido. Macedonia es una región. En la Biblia se habla de ellas. Filipos es una. A ver, Filipos es una. No, Éfeso es de Asia. Hermanos, si no saben qué es Macedonia, mejor no digan. Yo digo, la de Macedonia, la región que corresponde a Macedonia, ¿cuántas iglesias abarca? Filipos es una. ¿Cuál otra? Allí vaya, por favor, al libro de los Hechos, miren. Le voy a enseñar, para que vea bien. Ahí el hermano Josué ya aprendió otra. Hechos 16:6, para que se la sepa. Para que usted va a enseñar a alguien más esto, y tiene que enseñarle los textos. Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. Y dice, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y cuál fue la primera ciudad de Macedonia? Filipos, dice el versículo 11, y zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y allí a Filipos. Y luego vea el capítulo 17, pasando por Anfiópolis y Apolonia llegaron ¿a dónde? Tesalónica. Tesalónica es una de los lugares a donde se envía la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Hay iglesia en Macedonia, en Filipos y en Tesalónica. Ahí están. ¿Son las mismas congregaciones Tesalónica y Filipos locales? No. Fíjese, ¿son las mismas congregaciones locales? No. Una es la congregación de Filipos y otra es la congregación de Tesalónica. ¿Qué otras diferencias hay, hermanos, aparte de estas cosas? Hay muchas diferencias. La iglesia, Hechos capítulo 12, versículo 1. Hay otras diferencias, hermanos. Hechos 12:1. Voy a hacer una recapitulación rápida ahorita. Dice Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este versículo nos enseña que para que se hable de la iglesia tienen que estar todos. Porque dice a algunos de la iglesia. Hermanos, ¿3 personas de aquí son la iglesia? Son una parte de la iglesia. Cuando dice algunos de la iglesia, habla de la iglesia local, allí en Jerusalén, de la iglesia local. Si 4 o 5 se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿es la iglesia? Si 10 se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿es la iglesia? Es una parte de la iglesia, pero no es la iglesia. Y no es el único texto que nos enseña eso, hermanos. Hay muchos otros textos que nos hablan de eso. Vaya a Efesios 1:22, por favor. Efesios 1:22. Dice Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Y la cabeza de la iglesia es en cualquier localidad.
Cristo es la cabeza de la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Corintio, en Éfeso, en Tesalónica y en Filipos. Él es la cabeza. Ahora, ¿qué hace la iglesia con Cristo? Allí en Efesios 5:24, léalo conmigo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué hace la iglesia? Está sujeta a Cristo. Cristo es el que manda, hermanos. ¿Quién manda en la iglesia local? Después vamos a ver el gobierno que pone Cristo, ahorita más adelante, nos quedan 10 minutos. Ahora, ¿quién manda en la iglesia local? Cristo. Hermanos, ¿dónde te puso Cristo? ¿En qué iglesia local te puso? Ahora, la pregunta más bien sería, ¿tú crees que Dios te puso en esta iglesia? ¿Cuántos creen que Dios los puso en esta congregación? Yo lo creo, porque de hecho la Biblia dice, si hasta los ancianos les dice en Hechos 20, el Espíritu Santo en el cual el Espíritu Santo los ha puesto a apacentar la iglesia en la cual el Señor los ha puesto en esa iglesia los puso. ¿Quién te puso en esta iglesia? Ahora ya hablaste con tu cabeza y le dijiste, hermano, Cristo, ¿me puedo ir a Antioquía? ¿Por qué la gente hoy toma decisiones sin la cabeza? Cristo, ¿me puedo ir a Filipos? ¿Dónde te puso? La gente toma decisiones sin Cristo, hermanos. Seamos sinceros. Todas esas personas que andan de aquí para allá no les importa su cabeza. Así como Cristo está sujeto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también el marido, la mujer está sujeta al marido. El marido le dice a la mujer, no me vas para allá, y la mujer hace lo que se le pega la gana. Y hoy la iglesia está así. No tiene cabeza, se la cortó y luego se van y andan, estoy alabando a Dios y glorificando y haciendo un montón de cosas, y luego dice Cristo, no estás conmigo, me pediste permiso para irte a otra iglesia local, ¿a qué horas hablaste conmigo? Y me dijiste en oración, Señor Jesucristo, pues, ¿me necesitas en otro lado? Dame una enseñanza con tu palabra que me necesitas para poder ir. No. En cambio, cuando leemos en el libro de los Hechos, dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Pablo para la iglesia que los he, para la obra que los he llamado. Y vienen Bernabé y Pablo y dice, se me van a tal lado y allá los quiero. Antes yo me acuerdo que cuando nos visitaban predicadores, hermanos, todavía, o cuando alguien se iba a ir al seminario o algo, decía, oren por mí por si el Señor me quiere mandar allá. Hoy ya no se usa eso, hermanos. Ya no estamos sujetos a la cabeza. La gente toma decisiones como si fuera dueño de sí mismo. Cuando Romanos dice que si estamos vivos, estamos muertos, del Señor somos. No nos mandamos solos. Omar decía la semana pasada, me ofrecieron irme a México y un mejor sueldo. Omar, pusiste en oración si Dios te quería mandar allá. ¿Y qué te dijo? ¿Que te quedaras o que te fueras? ¿Qué dijiste que ibas a hacer? No tomamos decisiones así. Mi hermano José Manuel se fue al colegio. ¿Por qué Dios lo mandó allá? Yo le digo a mi hermano, ¿qué quiere Dios contigo ahí? Tienes que pensar que Dios te mueve de un lugar a otro. Pero si Dios no quiere moverte y tú te mueves, ¿qué haces con la cabeza, hermanos? Lo mismo que hacen las mujeres con el hombre. Se lo cortan. Allí dice, vea, Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. ¿En qué? En todo. Eso hacen, hermanos. Eso hacen. Hoy está el feminismo a todo su apogeo y somos iguales, tú no me mandas a mí. La Biblia dice que el que gobierna es el marido. Al igual que la Biblia dice que el que manda en la iglesia es Cristo. Hermanos, vamos a dejar la siguiente parte para el devocional, porque no podemos terminar hoy así. Ahora, vamos a hacer un repaso rápido. Fíjese bien, existe la iglesia universal. ¿Usted se reúne en la iglesia universal? Solo que vaya con los de pare de sufrir, ¿verdad? No, así se llaman ellos. Hermanos, ¿existe la iglesia universal? ¿Usted se reúne en la iglesia universal? No se reúne en ella. La iglesia universal no tiene una localidad. No la tiene, hermanos. No existe la localidad de la iglesia universal. Y un día se encuentra un cristiano por ahí en la calle y luego le dice, hola, ¿cómo estás, hermano? Ah, bien. Oye, ¿qué iglesia vas? No, yo no voy a ninguna iglesia. ¿Está ese cristiano vivo, hermanos? ¿Está en un cuerpo? ¿A poco el cuerpo es solo un dedo? Una vez hay uno en internet que debate un montón, hermanos. Se llama Tito Martínez. Y es una persona bien ofensiva y una persona pero que de cristiano tiene nada. Y un día se conecta cuando existía el Messenger, se conecta y me conecto. Y luego le digo, oye, ¿a qué iglesia vas? No, yo me quedo en mi casa. Y luego le digo, ¿cómo? Y empiezo a interrogarle y me cuelga y se sale. El otro día, hermanos,
El otro día, que fue como el jueves por ahí, este jueves, en el Face me envían un mensaje y luego yo digo, ¿quién será? Porque no lo tengo en mis contactos y me envían. Y luego leo el nombre y no me acuerdo, Héctor no sé qué. Y luego dice, Javier, ¿todavía tratas mal a las personas que no les puedes probar la Trinidad? Yo nunca he tratado a nadie mal, hermanos, por una enseñanza. Ustedes me han visto, nunca. Y luego digo, ¿quién es esta persona? Y luego digo, ¡oh! José Manuel trajo una persona aquí, yo la evangelicé, la bautizamos, se llama Héctor. Y como, ¿hasta dónde vivía? ¿Tlajomulco? El Salto. Y como le daba flojera venir a la iglesia, se quedó en internet y conoció a Tito Martínez, al que les dije hace un rato. Y ahora ya es un cristianote en su casa. Y me agregó a un grupo. Yo le mostré que la doctrina que él es falsa, porque es una doctrina de los testigos de Jehová revuelta con Pentecostés y luego, hermanos, con el paganismo, porque allí hay un montón de dioses. Jesús es un Dios menor, el Padre es el Dios de todos los dioses, el Espíritu Santo es una fuerza activa como los testigos de Jehová, y es un montón de cosas. Y yo le mostré un montón de errores y se tomó el tiempo para molestarme, hermanos. Pero está en su casa y es bien cristiano, no va a ninguna congregación. Yo le dije, no le contesté nada, pero la última vez que hablé con él le dije, Héctor, ¿dónde te reúnes? Y se enojó. Le dije, Héctor, tú no eres cristiano, veniste a ser sumergido a las aguas del bautismo y fuiste remojado, pero no obedeciste el evangelio. Hermanos, de verdad, ¿ustedes creen todavía esa falsa de que no es necesaria la iglesia? ¿Ustedes la creen, hermanos? Es una falsa. Y fíjense la lógica. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Su cuerpo. Y luego escuchen, la iglesia no es necesaria, hermanos. ¿Qué estoy diciendo? Llega una persona herida al hospital, viene todo masacrado y le dicen, ¿sabe qué? Va a perder las 2 piernas, pero las piernas no son necesarias para que usted viva. Imagínense todo el cuerpo. Hermanos, en serio, este es un tema de palitos y piedritas, pero es el tema que más está afectando, porque la gente no ha definido. Yo todavía recuerdo cuando el predicador que nosotros teníamos hasta nos prohibía ir a los conciertos y se enojaba, porque nos enseñaba, esta es su congregación, no tiene otra. El día que Dios lo quiera cambiar a otra congregación, Dios lo va a cambiar, pero usted no se manda solo. Hay una autoridad en su lugar donde usted está, y cuando usted empieza a actuar por sí solo, usted se manda solo y no tiene ni la autoridad de su congregación ni la autoridad de la cabeza que es Cristo. Porque no puede ser que un hijo diga, yo no obedezco a mis padres, pero obedezco a Dios. Imagínense la cara que pone Dios cuando oye a un hijo hablar así. Dice Dios, no, si no obedeces a tus padres, no me obedeces a mí, porque yo dije, honra a tu padre y a tu madre y obedécelo. Lo mismo ha dicho Cristo de la iglesia. Ha dicho, si no obedeces a tus líderes, no dice Hebreos, sujetaos a vuestros pastores y obedecerlos, porque ellos velan por ustedes, como los que han de dar cuenta. Hoy tenemos iglesias sin cabezas y tenemos iglesias sin líderes, hacen lo que se les pega la gana. El día de mañana, que ustedes aprendan bien este tema. Estoy apasionado, no enojado, hermanos, estoy apasionado, porque es un tema tan obvio que me da tristeza que la gente no lo entienda. La gente cuando se va de aquí piensa que solamente, hermanos, está cambiándose de pantalones. Es como decir, híjoles, estos pantalones ya no me gustan, porque eso es lo que hacen, ya no les gustamos. Estos pantalones ya no me gustan, y luego agarran otros y se los ponen. Y luego vienen y nos dicen, hermanos, ¿cómo ven mis nuevos pantalones? Imagínense que le dijeran al otro pantalón, oye, ¿cómo ven mi nuevo pantalón? ¿Cómo se sentiría el otro pantalón que desecharon? Así vienen con nosotros, hermanos. Se van de la iglesia local y luego todavía vienen y nos ven. Y luego dicen, ¿cómo ves mis nuevos pantalones? ¿Quién te dio permiso de comprarte nuevos pantalones? Es lógica esto, hermanos. Por pura lógica. La persona aprende, Dios me puso en esta iglesia, esta es mi iglesia local, yo estoy sujeto a esa iglesia, ahí es donde me reúno. El día que yo salgo mal con esta iglesia local y las cosas no se arreglan, yo estoy mal con Dios, y lo voy a estar mientras yo siga estando mal con esta congregación. Hasta aquí terminamos. En el devocional le seguimos, hermanos, porque no nos alcanza el tiempo.
¿Dónde te puso Dios, hermanos? Y cuando quieras ir a otro lado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué Dios manda? Todas esas cosas vamos a aprender en un ratito más. Dios les bendiga. Dejo lugar a mi hermano que va a estar presidiendo. No hay